Escucha tú la palabra de Dios, no solo con tus oídos, también con tu corazón. Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Déjala entrar dentro de tu corazón, pásala a tu mente y a tu situación, vívela, vívela. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al pozo. Era ya la hora sexta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dice: dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó: si conocieras el don de Dios y quien te dice dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice: Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y su ganado? Jesús le contestó: el que bebe esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba el agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice: Señor, dame de esa agua, así no tendré más sed, ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice: anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta: no tengo marido. Jesús le dice: tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya 5 y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dice: Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron el culto en este monte, y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto es en Jerusalén. Jesús le dice: créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adorarán al que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, en que los verdaderos adoradores al Padre serán en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dice: sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga Él, nos lo dirá todo. Jesús le dice: soy yo el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que estuviera hablando con una mujer, aunque ninguno le dijo: ¿qué le pregunta o de qué habla? La mujer entonces dejó su cántaro, se fue al pueblo y dijo a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será este el Mesías? Salieron del pueblo y se pusieron en camino a donde estaba él. Mientras tanto, sus discípulos le insistían: Maestro, come. Él les dijo: yo tengo un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre ellos: ¿le habrá traído a alguien de comer? Jesús le dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevarla a su término. En aquel pueblo, muchos samaritanos creyeron en él por el testimonio que había dado la mujer. Me ha dicho todo lo que ha hecho. Palabra del Señor. Varias ocasiones hemos comentado que no somos cristianos por seguir costumbres o tradiciones religiosas, sino por la experiencia que tenemos de un encuentro con Jesús.
El mismo Papa Benedicto decía que no se empieza a ser cristiano por una decisión de ser religioso, sino por el encuentro con una persona, Jesús de Nazaret. Un encuentro que es capaz de transformar nuestra vida como persona, como creyente. El Evangelio que acabamos de escuchar nos presenta una preciosa experiencia del encuentro de una persona con Jesús. Vamos a fijarnos en los pasos que nos expresa este encuentro. Jesús llega está sentado junto al pozo, cansado del camino, y nos dice que se acerca una mujer samaritana para tener un encuentro, para recoger agua como siempre harían. En primer lugar, es un encuentro inesperado y en lo normal de la vida. Esta mujer probablemente iría allí a buscar el agua todos los días. A veces nosotros buscamos al Señor en momentos y acontecimientos especiales y nos creemos que el Señor está en las cosas grandes, en lo importante, y que el Señor se hace el encontradizo en cualquier momento y circunstancia de cada día. La iniciativa siempre parte de Jesús. Jesús es capaz de romper barreras. En aquel tiempo los judíos, como nos decía el Evangelio, no se hablaban con los samaritanos, y menos hablaba un hombre con una mujer. Sin embargo, Jesús rompe esa barrera y toma la iniciativa, haciéndose el sediento. Y le dice a aquella mujer, dame de beber. Lógicamente la mujer se extraña. Como tú siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana. Pero el encuentro con Jesús despierta un sed de agua viva, un anhelo profundo de plenitud de vida, un deseo de felicidad, de gozo, de ganas de vivir. Por eso Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice, dame de beber? Lo mismo nos sucede a nosotros hoy. Estamos sedientos de esa agua que el Señor Jesús nos puede dar. Agua que nos da vida, que nos hace vivir de otra manera, que nos hace renacer. Hoy podríamos quedarnos también con esa frase, si conocieras el don de Dios. Si pudiéramos abrir los ojos, despejar nuestra mente para salir de tradiciones y costumbres y descubrir al Dios de la vida, al Dios que se hace el encontradizo en nuestra vida para ayudarnos a vivir una vida nueva. La mujer no entiende y por eso le dice, no tienes con qué sacar el agua, el pozo es hondo, ¿cómo me pides tú a mí de beber y cómo me vas a ofrecer agua? Es que Jesús le está hablando de un agua que va a hacerle feliz, una agua capaz de llevarle por otros caminos en su vida, que le va a dar en definitiva una nueva vida, como así después sucede. Por eso él le dice, el agua que yo te voy a dar es un agua que que saltará para la vida eterna. No tendrás que venir a buscar agua cada día. Y Jesús en este encuentro saca a la luz toda la vida de aquella mujer. También los aspectos más oscuros o desordenados de su vida, pero no para condenarlo, sino para curarlo. Y lo hace de una manera muy delicada. Le dice a aquella mujer, vete y llama a tu marido. La mujer se ve sorprendida y la mujer le responde, no tengo marido. Y Jesús le dice, tienes razón, no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. Diríamos que le hace Jesús a aquella mujer encontrarse con su propia vida, con su propia realidad. Esa vida que ella iría viviendo, buscando el afecto, buscando el cariño, buscando la seguridad, Jesús le sorprende ahora. Diríamos que es un encuentro que cuestiona también sus aspectos religiosos y le enseña a esta mujer a aprender a adorar a Dios, ¿no? En un momento de la conversación, la mujer le plantea conflictos que son los enfrentamientos que tenían los judíos y los samaritanos. Porque los judíos decían que había que ir al templo de Jerusalén para adorar a Dios. Y los samaritanos decían que había que subir al monte de Gerizim, donde hay que adorar a Dios. Y puede ser la pregunta que también nosotros hoy nos hagamos. ¿Cómo podemos rezar a Dios? ¿Dónde tenemos que rezar a Dios? Y Jesús le comienza a hablar que el verdadero culto no depende de un lugar determinado. No depende de ir a una iglesia o a una catedral
o este el santuario o aquel santuario, que el culto no está atado a un lugar, sino que el culto debe ser en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores deben ser en espíritu y en verdad. Jesús no habla a la samaritana de adorar a Dios, sino le habla de adorar al Padre. Ya cambia el vocabulario, no estás adorando a un ser, estás adorando a un Padre. El verdadero culto empieza por reconocer a Dios como Padre que nos acompaña y que está cerca de nosotros a lo largo de toda nuestra vida. Jesús le dice algo más. El Padre está buscando verdaderos adoradores. No está esperando de sus hijos grandes ceremonias, celebraciones solemnes. Lo que desea es corazones sencillos que le adoren en espíritu y en verdad. Y adorar al Padre en espíritu y en verdad es seguir los pasos de Jesús y dejarnos conducir por Él, dejarnos llevar por el Espíritu del Padre que nos envía a los más necesitados, que nos envía a atender a los demás. Aprender a ser compasivos como el Padre es compasivo. Lo dice Jesús de una manera clara. Dios es espíritu y quienes les adoran en espíritu están en el verdadero camino. Dios es amor, perdón, ternura y quienes lo adoran deben parecerse a Él. Por lo tanto, la verdadera adoración a Dios no está en el lugar. Podemos orar en cualquier momento, en cualquier sitio. La verdadera adoración a Dios es al Dios Padre que nos quiere que seamos cada vez más como su Hijo Jesús. Y aquel encuentro también es contagioso. Aquella mujer nos dice en el Evangelio que va a contar a los vecinos y a los amigos lo que le había sucedido. Y le dice, vengan para que vean a uno que me ha dicho todo lo que soy, lo que vivo, y me ha hecho una promesa, darme agua viva. Y nos dice el Evangelio que mucha gente del pueblo acudió a aquel lugar. Y cuando descubrió a Jesús y sintieron también la misma experiencia de encuentro con Él, después decían a los demás y a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dices, porque nosotros lo hemos experimentado, ¿no? Ojalá que nosotros también podamos experimentar ese encuentro con el Señor. Una de las cosas a destacar también en este relato del Evangelio es el respeto, la aceptación y la acogida humana de Jesús a cualquier persona. Jesús se encuentra con una mujer extraña y que además es despreciada por partida triple. Los hombres no la valoran como mujer, los judíos como samaritana, las demás mujeres porque no es una mujer ejemplar. Pues bien, a esta mujer tan despreciada, Jesús le asegura que Él le va a dar un agua viva, le va a dar una nueva vida, le va a hacer realmente feliz, va a colmar sus anhelos. Ojalá que el Señor también colme nuestros anhelos. Jesús le ayuda a ver su propia verdad, su propia vida, pero lo hace de una forma que no le reprocha nada, ni le condena, ni le prohíbe, ni le impone. Jesús le ofrece saciar su sed inmensa, sed sin duda de estima, de respeto y sobre todo de cariño. Ojalá que en esta Cuaresma nos encontremos con Jesús como aquella mujer samaritana, que descubramos la realidad de nuestra vida. No son grandes pecados, pero cosas que podíamos cambiar para ser más como Jesús y sobre todo para sentir la felicidad que Él nos puede dar. Pensemos cada uno. Escucha tú la palabra.